Tengan buenas tardes, amigos, los que están conectados. Sé que este tema es un tema, pues, que está en el diagnóstico diferencial de muchos pacientes que vemos con frecuencia. Y pues, estuvo esta mañana también involucrado en uno de los casos que vimos en la neurorestauración. Entonces, pues, debido a su relevancia, aunque no frecuencia, no es tan frecuente, eso es importante admitirlo, pero es un diagnóstico que con frecuencia va a estar, debería de estar en todos los pacientes que acuden a nuestras consultas solicitando atención médica. Entonces, es importante, aunque sea infrecuente, y que posiblemente no vamos en algunos casos, no va a ser, no vamos a ser quizás no van a ser ustedes los que van a tratar a ese paciente, pero el reconocimiento temprano es útil. Y también otra cosa importante es entender estas enfermedades, aunque no las tratemos, bueno, aunque no las traten ustedes, porque sí nosotros los neurólogos sí tenemos que tratarlos. Quiero comentarles que no todos los neurólogos actualmente atienden pacientes con esclerosis múltiple. Por la cual esto a veces ocurre es porque es una enfermedad extremadamente complicada de manejar en algunos pacientes. El diagnóstico es un reto también pronóstico y está abundante, existe abundancia de... Voy a cerrarles un poquito el micrófono. Les decía que es abundante la necesidad de recursos, especialmente terapéuticos, muy caros, por los cuales los pacientes a veces no pueden acceder a estos tratamientos. Pues yo trabajo únicamente en lo privado, pues, y en los seguros médicos sí está aprobado los medicamentos, pero se necesita desembolsos a veces grandes, pero se mira, se ven pacientes, ¿verdad? Muy bien, entonces el propósito de esta serie de conferencias que planeo dar a lo largo de las tardes de los sábados, algún sábado posiblemente no pueda, pero el propósito es actualizar el tema de esclerosis múltiple 2022. Entonces hay un tema, hay algunos aspectos que no cambian, otros sí han cambiado excesivamente. Y esta es una actualización 2022 respecto a la fisiopatología. Hay muchos cambios. Antes de comenzar, quiero comentarles de que aquí van a oír bastantes elementos de la actividad de los linfocitos, especialmente los linfocitos B. Van a oír de los linfocitos T. Van a oír también de algunos proteínas inflamatorias vinculadas con factor de estrés tumoral, con bastantes interleuquinas, muchas interleuquinas con nombres específicos. La mayor parte de las interleuquinas son deteriorantes. Solamente la interleuquina 10 es la protectora. De ahí muchas interleuquinas involucradas con muchos números, ¿verdad? Otra cosa importante es que van a escuchar también un tema relacionado con la fisiopatología de la presentación de antígenos. Se parece a las clases de inmunología que recibíamos cuando estudiamos el tema de las vacunas. Esta información pues va a estar subida pues, en YouTube, como siempre, ¿verdad? Para que puedan acceder a esta información. Aquí hay un PDF que les puedo enviar, está todo en inglés, es lo único. Si tienen interés en ahondar. Por el momento, le pretendo con esta revisión a no llegar al fondo de todo lo que quisiéramos ver. Pues pretendo que sea 1 hora y unos minutos de comentarios. No creo que llegar hasta el papel de la vitamina D y la violeta, pero sí vamos a tocar pues, un poquito con respecto a Latinoamérica. Sin más, pues voy. Este es un pequeño video
de la Mayo Clinic, enero 2022, un poco dedicado a pacientes, ¿verdad? Este en inglés, lo único, me puedo detener para explicar algunas cosas. Se entiende bastante bien, el doctor de la Mayo Clinic habla muy claramente, pues, y yo noto que, pues, que se entiende bastante bien. ¿Hay alguna cosa al final del video para que podamos comentar? Muy bien, comenzamos. Esta sería una revisión 2022, digamos, de lo que sabemos en aspecto así global. Es un pequeño recorrido de 6 minutos. What is it? Who gets it? Symptoms, diagnosis. If you're looking for answers about your own health, or that of someone you love, we're here to invite you to the best information. Multiple sclerosis is a disorder in which the body's immune system attacks the protective covering of nerve cells in the brain, optic nerve, spinal cord, called the myelin sheath. This sheath is often compared to the insulation of the wire. When the covering is damaged, it exposes the actual nerve fiber, which can slow or block the signals being transmitted. The nerve fibers themselves might also be damaged. While the repair damage the myelin sheath, it is not perfect. The resulting damage leads to lesions or scars, and this is where the name comes from: multiple sclerosis, multiple scars. Now, everyone loses brain cells and spinal cord cells as they get older. If part of the brain or spinal cord is damaged by cancer, the nerve cells in that area die off faster than the areas are normal. This happens very slowly, decades, and typically shows up as gradual local difference happen for several years. Read about multiple sclerosis, you may hear about different types. Relapse multiple sclerosis. This is characterized by attacks or relapses. We don't know what causes MS, but there are certain factors that may increase the risk or trigger the onset. So while MS can occur at any age, it mostly makes its first appearance in people between the ages of 20 and 40. Low levels of vitamin D and low exposure to sunlight, which enables their body to make food, are associated with an increased risk of developing MS. As people who have MS who have low vitamin D tend to have more severe disease. So people who are overweight are more likely to have MS. And people who have MS and are overweight tend to have more severe disease with a faster onset of progression. People who have MS and who smoke tend to have more relapses, worse progressive disease, and worse cognitive symptoms. Women are up to 3 times as likely as men to have relapse remittances. The risk for MS in the general population is about 0.5%. If a parent or sibling has it, the risk is about less than that, for about 1%. Infections are also important. A variety of viruses have been linked to MS, including Epstein-Barr virus, which causes mono. Northern and southern latitudes have a higher prevalence, including Canada, northern US, New Zealand, Southeastern Australia, and Europe. Especially of Northern European descent are at highest risk. People of Asian, African, and Native American ancestry have the lowest risk. A slightly increased risk is seen if the patient already has what is thyroid disease, anemia, psoriasis, type 1 diabetes, or international disease. Symptoms of relapse usually come over 24 to 48 hours, last for a few days to a few weeks, and then improve in the region of 80 to 100%. Those symptoms include loss of vision in an eye, loss of power in an arm or leg, or a rising sense of numbness in the legs. Other common symptoms associated with MS include spasms, fatigue, depression, incontinence issues, sexual dysfunction, and motor differences. There's currently no single test to make diagnosis of MS. However, there are 4 key features which help to secure the diagnosis. Firstly, are there typical symptoms of multiple sclerosis? Again, those are loss of vision in an eye, loss of power in an arm or leg, or sensory disturbance in an arm or leg lasting for more than 24 hours. Secondly, do you have any physical examination findings consistent with evidence? Next, is the MRI of your brain or spine consistent with evidence? Now here it's important to note that 95% of people over the age of 40 have normal brain MRI, just the same as brains of organs on their skin.
Lastly, are the results of the spinal fluid analysis consistent with evidence? Your doctor may recommend blood tests to check for other diseases that share the same symptoms. It may also recommend an OCT test or optical theories tomography. This is a short span of the thickness of the back of your eye. So the best thing to do when living with this is to find a trusted interdisciplinary medical team that can help you monitor and manage your health. Having a multidisciplinary team is essential for addressing the individual symptoms that you are experiencing. If you have an MS attack or relapse, your doctor may prescribe you corticosteroids to reduce or improve your symptoms. If your attack symptoms do not respond to steroids, another option is plasmapheresis or plasma exchange, which is a treatment of similar dialysis. About 50% of people who do not respond to steroids have a significant improvement in a short course of plasma exchange. There are over 20 medications currently approved for preventing MS attacks and preventing acute coronary agents. It's very dysfunctional with MS can be challenging. There are medical experts ready to work with you to help you manage it so you can still live a full life. Consulting with a psychiatrist, physical or occupational therapist can help you deal with physical difficulties. Physical activity is strongly recommended for all people with MS. Mental health is also an important consideration, so keeping up personal connections with friends and family, trying to stay involved with your hobbies is important. But also be kind to yourself and realistic about what you're up to. This can change from day to day, so it's okay to give yourself permission if something seems a bit too much, or if you need to cancel plans. You may also find support groups helpful to connect with people who understand what you're going through, and to discuss your feelings and concerns with the doctor. Scientists are hard at work expanding our understanding of this disease, developing new treatments and medications which are ever more effective. If you want to learn more, much more of our videos, or visit mayoclinic.org. You can check out. Bueno, como escucharon, pues la esclerosis múltiple viene de la palabra esclerosis, que significa fibrosis o escara, o fibrosis también, o cicatrices múltiples. Y lo que decía pues al principio fue que el sistema nervioso central está bastante bien protegido, tiene varios mecanismos de protección, pero a veces falla en proteger el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, el sistema inmune, mediado por el timo, en nuestras primeras épocas de desarrollo con el timo todavía no se ha involucionado, pues tiene un sistema que elimina todas las células linfocíticas reactivas. O sea, reactivas significa que producen factores de inflamación. Pero ese sistema de protección a veces falla, decía él. Entonces, cuando falla, pues entonces se produce una reacción inflamatoria en las vainas de mielina y pues los nervios experimentan deterioro, no solamente nervios espinales, sino también cerebro. Y mencionaba de que pues aunque la mayor parte de los casos de ataques inmunes son transitorios y son autorrecuperables, otros no. Es una enfermedad que también, aunque es poco frecuente, 0.5% en países desarrollados. Nosotros los contamos, para poder contarlos, los tenemos que contar por 100,000. Aproximadamente unos 7 a 10 casos por 100,000 habitantes. Entonces, es una enfermedad que, como escucharon, no se sabe la causa exacta cuál es. Sin embargo, se conoce bastante la fisiopatología. No se sabe, no existe un solo diagnóstico, un procedimiento diagnóstico que lo aclare desde la primera vez. Sin embargo, necesita al menos 3 a 4 fundamentos de exámenes para poder detectarlo. Es más frecuente entre los 20 y los 40 años, afecta el doble de veces y media más mujeres que hombres, es más frecuente en caucásicos, aunque también se mira en latinoamericanos y negros también. De hecho, los pacientes que tengo yo, todos son morenitos, ¿verdad? Los pacientes, no tengo muchos, pero son morenitos todos, ¿verdad?
un par de pacientes que tengo son, 2, 3 pacientes son caucásicos. Es una enfermedad que, como leyeron ahí, hay 3 formas. La forma recurrente remitente, que son ataques y recuperaciones. La forma secundariamente progresiva y la forma primariamente progresiva. La más común de todas es la forma primariamente progresiva. Y es una enfermedad que necesita un equipo multidisciplinario. El médico general es el primero que a veces entra en contacto con esta enfermedad. Y como oyeron ahí, pues los síntomas inicialmente son esparcidos, son difusos, son aleatorios, pero frecuentemente los órganos diana más conocidos, frecuentemente que se atacan, es el ojo, es la médula espinal, cerebelo. Y otros de los ataques que puede causar la esclerosis múltiple sobre el sistema nervioso central es también cerebro, y eso ocasiona disfunción cognitiva, disfunción energética, de lo que hablamos ahora de mañana, de la fatiga, disfunción sexual, disfunción esfinteriana, y muchas de esas cosas los pacientes no lo reportan a veces. Entonces, pues, uno de los síntomas muy importantes son los espinales. Los espinales tienen 2 formas. La más común es la debilidad. Y una cosa que escucharon que decía el doctor es que los síntomas siempre, para que sean catalogados como candidatos de esclerosis múltiple, deben de tardar al menos 24 horas. Hay pacientes que ya tienen el diagnóstico hecho y que tienen ataques con una duración inferior a las 24 horas. Esos no se consideran ataques, especialmente si el ataque de crisis no compromete, no produce disfunción, pues no se tratan. Y se conoce con el nombre de UTOF, es UHTOFF. Pues sin más, pues no sé si respecto al video hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, pues vamos a pasar a lo siguiente. Bien, muy bien. El propósito de esta revisión en este primer punto es ver algunos factores de riesgo, ambientales, estilo de vida. No voy a tratar ahorita la clínica en este momento, sino que esta parte epidemiológica y un poquito de la fisiopatología, que es a veces un poco árida en varios puntos, pero si no se trata de esto, a veces no se entiende algunas cosas que tienen que ver con el tratamiento, porque el tratamiento es importante que, como decía al principio el video, ¿verdad? Es importante que los pacientes tengan la mayor cantidad de edificios de información, decía. La mayor cantidad de la mejor información disponible para que los pacientes puedan tomar sus decisiones informadas, ¿verdad? Es una cosa importante. Muy bien. Recientemente, pues este es un pequeño resumen de lo que tiene toda la charla, que quisiera compartir lo más avanzado posible, que la prevalencia pues ha aumentado en los últimos años. Cada vez hay más diagnosticados de esclerosis múltiple y se piensa que podría ser debido a que la expectancia de vida pues ha aumentado. Tenemos mejores herramientas de diagnóstico como la resonancia magnética. Cada vez hay más conocimiento de los objetos brillantes no identificados. Saben que UFO se llama objeto volador no identificado en inglés, pero objeto brillante no identificado también se utiliza en resonancia magnética para lo que brilla y que parece esclerosis múltiple. Entonces cada vez hay más definición, más conocimiento de cuáles son las morfologías y las características de las lesiones. Ahora pues las tipificamos en lesiones antiguas o crónicas y lesiones activas también. Entonces está siendo cada vez más fácil el tratamiento, el diagnóstico. Pero como decíamos al principio de este video, después de los 40 años, el 95% de las resonancias magnéticas van a ser anormales. Las razas negras, asiáticas, hispánicas, a pesar de que son menos frecuentes, son los que tienen la más grave discapacidad.
La razón de esto está vinculada con el acceso a los servicios médicos de calidad. Esas son temas relacionados con la disparidad racial que existe en el mundo. Entonces, los tratamientos están más accesibles para pacientes, a veces con mejores recursos, mejores capacidades de seguros médicos y adquisitivas, y a veces la raza caucásica la que tiene ese privilegio de ser tratado, aunque son más frecuentes en ellos. Por lo que en razas hispánicas, por ejemplo, cuando los pacientes pues se les diagnostica la falta de acceso a los servicios de salud, pues hace que los pacientes evolucionen como si estuviéramos antes del año 1991, que apareció por primera vez el interferón beta 1A, que es el Abonex. Entonces, nos encontramos en la época de Charcot, prácticamente, cuando se descubrió el primer caso. Entonces, los factores son múltiples. Básicamente tenemos ahora conocimiento de factores genéticos que aumentan el riesgo y medioambientales. De ellos tenemos varios elementos medioambientales. Los primeros tienen que ver con exposición a la luz ultravioleta, especialmente de los países, nosotros, porque tenemos una gran exposición a luz ultravioleta. Y no sé si se acuerdan, en el video aparecía una señorita caucásica viendo su celular, viendo su computadora en la oscuridad, con periodos no tan abundantes de luz como la que nosotros podemos estar expuestos. Y eso pues se considera un factor de riesgo. La deficiencia de vitamina D es otro factor de riesgo también importante. Aumenta, como oímos en el video, 10 veces la posibilidad de aparición de esclerosis múltiple. Importante es la presencia de virus de Epstein-Barr, que son lesiones, que es una enfermedad que le llamamos del beso, que es una enfermedad exantemática de la boca, que cursa con adenofagia y sobre todo da linfoadenopatía cervical. Ahora se puede encontrar, se puede detectar a través de los antígenos heterófilos que se hacen en sangre. El tabaquismo y la obesidad son dos factores importantes, especialmente la obesidad que comienza desde la niñez. Es una enfermedad básicamente mediada de manera inmune, pero es de tipo central. Aunque es una manifestación central, la enfermedad en las formas más frecuentemente vistas, que la forma donde los pacientes tienen ataques y mejoran, es decir, RR es recurrencia, remisión. Puede ser recurrencia, remisión. Entonces, es una enfermedad que comienza desde afuera del sistema nervioso, en las células T, en las células tímicas, y van a ver en el curso de la charla la palabra TH, que es células T ayudadoras o células T helper. Entonces, estas células T, son las iniciadoras del ataque inmune. Tiene un vínculo muy importante con las células B. Pero lo nuevo que tiene esta revisión es que ahora se conoce otro grupo de células que no se habían investigado en los últimos años, es la microglía. La microglía antes se pensaba que solo era nada más cemento, ¿verdad? Que une los tejidos de las células nerviosas, pero ahora se sabe que son verdaderas células involucradas en las adaptaciones positivas y negativas, tanto en la forma de esclerosis múltiple recurrente remitente, RR, pero ahora sabemos que también la microglía está involucrada dentro del cerebro, en las meninges, en los paquetes de acumulaciones linfoides que están dentro en la meninge propia del cerebro, están involucradas en las formas progresivas. Entonces, básicamente la enfermedad es una interacción entre algo genético y medioambiental, especialmente lo que tiene que ver con esto que dijimos,
exposición solar y el estilo de vida. Entonces, estas son los pilares que están debajo de pacientes que tienen esclerosis múltiple. Sin embargo, no todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen que ser obesos. Algunos pacientes son realmente de pesos normales, de peso ideal, ¿verdad? Y entonces, pues, se trata, digamos, la investigación va tratando de encontrar la forma que los pacientes no progresen. La enfermedad no es progresiva en el 100% de pacientes. Es progresiva en una gran medida. 90% de pacientes es progresiva, pero hay un pequeño extremo, 5% de pacientes, que tiene 5 o 10% de pacientes tienen formas que no progresan. Es a veces más frecuente verlo entre razas minoritarias, entre razas no caucásicas. Y la otra cosa importante es que también declina con la edad. Es una enfermedad que después de los 50 años, el compromiso autoinmune tiende a remitir. Es una cosa importante. Entonces, las patologías que vemos en la esclerosis múltiple son casi siempre, en la totalidad, primero son ataques inflamatorios focales y que van recurriendo, ¿verdad? Y una cosa importante es que se va desarrollando alrededor de estas lesiones inflamatorias focales un componente neurodegenerativo, ¿verdad? Esto se va expandiendo localmente, tanto como compromisos inflamatorios, como no inflamatorios o inactivos, y se va expandiendo como que fuera una gota que se coloca en una superficie lisa, y esta superficie tiene inclinación. Esa gota se va propagando lentamente, ¿verdad? De acuerdo a la inclinación, pero va avanzando aunque el paciente no note progresión. Eso es una cosa que ahora sabemos de la forma recurrente que no sabíamos. Entonces hay aspectos inflamatorios y neurodegenerativos en esclerosis múltiple. Esto está haciendo que haya más interés en evitar los dos aspectos, porque antes solamente se trataba el aspecto inflamatorio, pero ahora se piensa que debemos avanzar hacia los dos. Entonces, la enfermedad de esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, ¿verdad? Del sistema nervioso central con importantes componentes neurodegenerativos. Es la enfermedad no traumática de jóvenes más común después de los accidentes de tránsito. Entonces, la primera descripción de esclerosis múltiple se encontró en esta paciente que se llama Lidwina Schiedam. Era una señora que vivía en Holanda en el año 1380, que comenzó a presentar a los 16 años un problema de la marcha. Fue su primer síntoma. El problema de la marcha no es infrecuente, es una característica típica de los pacientes. Puede ser afectado por dos motivos. Una es porque el paciente tiene un ataque espinal y una de sus piernas está débil. Puede ser afección de piernas sin brazo, puede ser afección de brazo sin pierna, y puede no estar comprometida la médula espinal, sino el cerebelo. Entonces, desarrolló un segundo episodio, que es el episodio facial. Yo diría, ahora no le daría dolor facial, sino que en un paciente como esto sería una neuralgia del trigémino. Ojo con las neuralgias del trigémino, porque detrás de una neuralgia del trigémino en jóvenes, siempre pensar en esclerosis múltiple como posibilidad. Un dolor eléctrico sobre el trayecto de la cara en un joven entre 20 y 40 años no se le debe tomar como solamente tome carbamazepina y vea qué hace, ¿verdad? Es importante buscarle una causa. Las discapacidades de los pacientes a veces uno no lo busca si no hace un abordaje por sistemas. Es decir, después de que el paciente relata que le duele la cara, lo que debe de hacerse es volver a preguntar desde la cabeza hasta los pies.
Ahí se encuentra a veces desde esa pequeña revisión que uno hace de la historia. Ah, sí, fíjese que también he tenido un problema que pasé un tiempo que no podía caminar porque tenía debilidad de la pierna o tenía sensación de desequilibrio fuerte. Pero cuidado con eso. Esta paciente después desarrolló una pérdida visual progresiva. Las características de las afecciones visuales en esclerosis múltiple es que el paciente pierde parcialmente la visión o hace un escotoma con dolor. El dolor ocular con pérdida visual es una cosa que uno tiene que tener cuidado. La neuritis óptica de los pacientes tiene un aforismo. El paciente ve mal, pero cuando yo le hago el fondo de ojo lo veo bien. No se le ve nada, porque el compromiso está por detrás de la papila, está en el nervio óptico, en el segmento retroquiasmático. Entonces, esa es una manera de verlo. El paciente ve un escotoma, ¿verdad? Dura más de 24 horas y duele cuando moviliza el ojo. Esa es la característica, es casi siempre monocular, un solo ojo. Y eso lo llevó a debilidad, ya con debilidad. Más tarde, ya estaba mucho más avanzado, disfagia, dificultad para caminar, ya sin remisión. Esa es otra cosa, la segunda fase. Esta paciente desarrolló una esclerosis múltiple secundariamente progresiva que consiste en que ya no tiene focos inflamatorios. Ya la resonancia, si tuviésemos resonancia en ella, viéramos que ya no capta contraste, ya no tiene más lesiones nuevas. Simplemente son las antiguas que están ocupando mayor espacio, están comprometiendo mayor cantidad de región neurológica. Y esta se llama neurodegeneración. Aquí la paciente deja de tener predominantemente inflamación y se vuelve más una degeneración. Y entonces, pues ella pensaba que provenía de Dios y la canonizaron, ¿verdad? Por esa creencia en Dios. Por cierto que el Papa le dijo a ella, mira, no sé qué tenés, pero de esto seguramente no te vas a curar. Entonces, esta historia está en un diario del rey Jorge III de Inglaterra. Entonces, o sea, fue un ataque en una familia caucásica, ¿verdad? De altos niveles económicos, que es lo típico que vemos actualmente también. Y entonces hubo registros detallados. Eso fue, imagínense que en el año 1380. Y el tratamiento modificador de enfermedad, que van a ver que se escribe con la palabra DMT, D de disease, M de modifier y T de treatment, apareció hasta el año 1991. Hasta entonces apareció por primera vez el primer tratamiento modificador de enfermedad conocido como interferón beta 1A. En ese tiempo se inyectaba semanalmente, conocido como Abonex, muy efectivo, por cierto. O sea que ha habido tiempo suficiente para ver qué le va pasando a los pacientes. Y los pacientes pues avanzan crisis por crisis, ¿verdad? Hasta fallecer. Entonces, los intentos de tratamiento que ocurrían en aquella época eran transfusiones, no, eran tratamientos exsanguinantes, masajes, ¿verdad? Dietas. Y pues el curso va progresando hasta la muerte. Me parece que este es otro caso del nieto del Jorge, es otro caso, no es el de Holanda, sino que es este caso en el diario de Augusto, de nieto de Jorge III, es otro caso también. El doctor el doctor Charcot, Jean Martin Charcot, fue el primero que hizo las descripciones en donde él
empezó a hacer autopsias de los pacientes y vio de que estos pacientes tenían diferentes cicatrices espinales y subcorticales, corticales. Y entonces, uno de sus empleados tenía también esta enfermedad que cursó con disfunción de motora, ¿verdad? El doctor Charcot hizo la primera descripción de esclerosis múltiple en el año 1860. Imagínense cuántos años han quedado desde que se diagnosticó la enfermedad. Entonces, en Estados Unidos, como les dije, es el 5%. Aproximadamente aquí sería, la conversión sería 0.3 a 0.5% para el 2010 y se estima ahora una extrapolación que va aumentando, ¿verdad? Va aumentando porque los servicios de salud y todo lo que hemos comentado. Esta es una publicación de World Health Rating y la tasa esta es mortalidad, ¿verdad? Pero nosotros llegaríamos aproximadamente entre 10 a 15 en la prevalencia de 10 a 15 casos por cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos en el lugar número 150 del mundo en esclerosis múltiple. Y estas 7 muertes, esta es una publicación actualizada hasta este año. Nos comportamos como un país pues subdesarrollado, donde las muertes, donde la incidencia se parece a la mortalidad. La prevalencia se parece bastante a la mortalidad porque no existen, no tenemos o sea, no hay en el sistema de salud tratamientos con interferones. Hay en el Seguro Social, pero a nivel institucional no hay tratamientos para modificadores de enfermedad. No hay glatiramber, sé que no hay interferones tampoco, no hay teriflunomide, ¿verdad? Menos va a haber cladribine, menos va a haber alemtuzumab, menos va a haber ocrelizumab. Ni siquiera, creo que tampoco hay natalizumab, aunque es más cómodo de precio. Esta es una publicación del doctor, es de Marco Tulio Medina y Víctor Rivera. En México está entre 12 a 30 casos por 100,000, de 12 a 30 casos por 100,000 habitantes. Aquí el Seguro Social hizo una publicación por el doctor Jaime Delgado, alrededor de 10 por 100,000 habitantes para los asegurados. Pero es posible que sea esta la más realista, ¿verdad? En México sí hay tratamiento con beta-interferón 1B, que es el betacerón. Nosotros tenemos todo acá en lo privado, pero bueno, todo no, pero muchas cosas, hay más de 20 medicamentos, aquí tendríamos unos 10 medicamentos para esclerosis múltiple disponibles aquí. Entonces, eso equivaldría a 1 millón de personas que viven en Estados Unidos con esclerosis múltiple, ¿verdad? Y la prevalencia pues son 5%, 0.5%, 58 por cada 100,000 habitantes. O sea que los norteamericanos tienen 10 veces más que nosotros prevalencia por cada 100,000 habitantes. La proporción de hombres a mujeres es 3 a 1, ¿verdad? Y eso está estable en el tiempo. Todas las poblaciones mundiales han descrito esclerosis múltiple. La que menos tiene son unos descendientes afroamericanos, descendientes apaches. En Estados Unidos hay una población de poblaciones indias que tienen muy pobre prevalencia, pero hay. Un factor importante, como les decía, que está afectando es el acceso afectando su frecuencia, es el acceso a resonancia cada vez de mejor calidad.
Mejores criterios diagnósticos cada vez más, ¿verdad? Nosotros usamos los criterios clínicos de McDonald, aunque hay criterios también definidos para criterios para resonancia magnética, y ha hecho que el diagnóstico sea más fácil encontrarlo de forma temprana, ¿verdad? Muy bien, entonces la patogénesis, ya vamos a ver algunas diapositivas, algunas gráficas. Las células el sistema nervioso central y el cuerpo en general detecta, como vimos en la en la introducción del video, detecta las células reactivas. ¿Qué son las células reactivas? Son células linfocitos que producen mediadores de inflamación. Estos mediadores de inflamación son los que van apareciendo frecuentemente y se van eliminando automáticamente a través del timo. El timo involuciona, pero quedan los centros germinativos linfoides, y estas se encargan de ir eliminando las células autorreactivas. Y una característica de las células autorreactivas, como les dije, esto de producir factores de mediadores de inflamación, es que son bien tolerantes. O sea, van desarrollando tolerancias inmunes, significa de que vienen moléculas extrañas y los linfocitos T ya no los detectan, permiten la entrada y no bloquean su ingreso al sistema nervioso central. Entonces, es una situación inmune, y además es humoral, transita por sistema vascular y accede a la barrera hematoencefálica, donde ingresan al cerebro ya como células ya activas y a producir daño, ¿verdad? Entonces, las que escapan cada vez van siendo mayores. Estas se liberan a la circulación. Por eso las recaídas no se tratan con esteroides por vía oral, que fue la charla que vimos ahora de la doctora Saladino, donde ella hizo mención de esto, que el tratamiento por vía oral, a pesar de que la prednisona, la dexametasona, metipenicilona pueden acceden al torrente sanguíneo, la disponibilidad de resultante en el líquido cefalorraquídeo o en las meninges es menor. Por vía endovenosa es el tratamiento de elección. Que podría ser un tratamiento ambulatorio también, se puede tratar ambulatoriamente también. Hay pacientes que se le puede poner 1 gramo cada día por 3 días, que sería el tratamiento estándar. Sin embargo, el esteroide por vía endovenosa y a altas cantidades, pues tiene sus efectos adversos. Yo tuve un efecto adverso muy importante, una miocardiopatía, debido a que el paciente no toleró el gramo. Y entonces tuve que, pues, hospitalizarla, ¿verdad? Y fue transitorio, pero no fue viral, sino que fue una miocardiopatía ocasionada por altas dosis de esteroides. Bueno, entre esos, también afecta el potasio, ¿verdad? Afecta la glucosa. Son tratamientos que deben de ser vigilados y no pueden infundirse directamente, así como cualquier medicamento endovenoso que se pueda administrar directo, así como una Dolgenal, por ejemplo, o un ketorolaco que se puede administrar en una sola dosis. Necesita administrarse, por eso nosotros lo separamos de 250 miligramos endovenoso cada 6 horas, para que el gramo pues no tenga un impacto directo sobre la homeostasis, sobre todo suprarrenal. Entonces, hay algunos factores que están involucrados en esta tolerancia. Tolerancia periférica, como dijimos, es esa pérdida de la capacidad de eliminación de células extrañas. Una de ellas puede ser porque las células T reguladoras se empiezan a deteriorar. La otra posibilidad es que las células T autorreactivas se vuelven más resistentes a ser suprimidas. Entonces, esa es una de las dos opciones. Entonces, lo que sea que está produciendo esta disfunción
termina por producir estas linfocitos autorreactivos, y entonces estas células reactivas son del tipo T. Entonces, hay difusión de las células, y aquí vamos a ver bastante la palabra CD, CD8, CD4, CD20, ¿verdad? Y las células T helper, que se califican por números, ¿verdad? Uno, las células T linfocitos helper 17. Entonces aquí vemos un esquema donde este sería el timo. No sé si ven el puntero, quienes están todavía acá. Vamos a ver si hay personas aquí aún. Perdón. Voy a poner una galería aquí. Está. Sí, se ve, doctor. Sí, todavía están aquí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Entonces, aquí se ve el timo. Este timo debería destruir las células ineficientes que son vigilantes. Son células T reguladoras. Entonces, hay momentos en que porque es una enfermedad que aparece entre los 20 y hay menores también. Hay niños también, hay esclerosis múltiple en niños. Esos pobres son más agresivos. Mientras más aparece más temprana la edad, es más agresivo. Entonces, aparecen las células T que no las puede ya controlar y van desarrollando una tolerancia para permitir el ingreso de moléculas extrañas. Por ejemplo, permite la entrada de estas células en forma de células inmaduras activadas de manera innata, que tienen las células inmaduras innatas, que también se le llaman invariant, o sea, invariantes, porque se ven en todos los homínidos no humanos. Entonces, estas células, por ejemplo, pueden ingresar por cambios en la microbiota. Cambios en la microbiota, o sea, son temas de dieta mediterránea es protectora. La dieta alta en grasa, la dieta de muchas carbohidratos procesados, harinas procesadas, excesivamente procesadas, carbohidratos recalentados con producción de elementos de carbón, y todo esto cambia la flora bacteriana. Estas células que son células de sostén, ¿verdad? Esta es la mucosa gástrica, la mucosa duodenal, y entonces el virus de Epstein-Barr y las moléculas de los fumadores, que como saben, pues no solamente se fuma nicotina, sino que hay como 60, 70 elementos que se van directamente al tubo digestivo vinculados con la saliva. Lo que sea que pase, entran por las células parietales, ¿verdad? Y aquí entra esta molécula que va a estar aquí como una célula MITE. MITE es esta palabra, Mucosal Associated Invariant Cells. Es una célula que va a estar ahí, parte de la incorporación de esta célula MITE y de esta célula inmadura, ¿verdad? Innata, perdón, patológica, va a estar presente debido a que el linfocito T ya le permite su cohabitación en el folículo linfoide. Esto es fuera del cerebro, en los folículos linfoides periféricos. Entonces, esta célula T tiene una característica de tener un complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. Saben esto, ¿verdad? Que los complejos mayores de histocompatibilidad son una secuencia molecular que heredamos de nuestros ancestros cuando fueron expuestos a enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Guillain-Barré, por ejemplo. Es nosotros nunca una persona adquiere Guillain-Barré, por ejemplo, porque la célula innata le dijo de que esa proteína a la cual se ha expuesto por el Campylobacter jejuni, por ejemplo, tiene una secuencia molecular que debe de atacar. Pero esa célula
proveniente del linfocito que no vigilante, que perdió su capacidad de regulación, le dice que también se parece al rostro de la mielina periférica. Algo así es en esclerosis múltiple. Esta célula innata tiene este complejo mayor de histocompatibilidad, la cual se le ha permitido por el linfocito reactivo, que además es tolerante. Reactivo porque produce toxicidad, inmune a través de interferones. Y entonces aquí está lo que no sabíamos en el año 2000, que se comenzó a encontrar. Cuando yo estudié neurología, solo conocía las células T. Estudié en neurología en el año 91. Y en ese tiempo solo se sabía que era célula T. Como en los años 2000 apareció la célula B. Este lo hace a través de un receptor de linfocitos, del linfocito B, del T, perdón, que le comunica la información de tolerancia al linfocito B. Y entonces el paciente, los linfocitos B tienen receptores de linfocitos B y T que lo van a convertir en una célula reguladora, pero deficiente. Una célula T reguladora que no regula nada. Va a permitir que estas células se conviertan en estas células MITE y además va a permitir células innatas patológicas que además van a mostrar estos antígenos de histocompatibilidad. Finalmente van a producir una célula T autodestructora que se llama autorreactiva CD4. Entonces aquí va a haber una serie de estirpes celulares. Y por si fuera poco, la célula B, que ya está autorreactiva, va a agregar memoria a todo este proceso inmune patológico, de tal manera que se va a ir dentro del sistema nervioso central a producir solo destrucción, ¿verdad? Y esta va a estar intercambiándose entre el torrente sanguíneo y las células linfoides. Entonces, luego viene la célula CD8, aquí hay otra estirpe de células contada desde la 8 hasta la 20. Células T ayudadoras del tipo 1, del 17, y el monocito también entra. Va a entrar al torrente sanguíneo todo esto. Estas son células malignas, llenas de neuroinflamación, de interferones, de interleuquinas, perdón, de interleuquinas tipo 6, tipo 1. La única que se ha encontrado que es protectora es la interleuquina 10, que lo tienen los pacientes que tienen parasitismo intestinal. Esa es una cosa curiosa. Pero los pacientes que durante la niñez tenían parasitismo intestinal producen todo este complejo de células llega a producir interferón del tipo 10 y ese es protector, ¿verdad? Entonces, estas células se van a intercambiar con el sistema nervioso central en las meninges. Van a infiltrar. Y aquí van a producir su toxicidad. Y esto es lo que vemos. El proceso del timo regresa, ¿verdad? Debe de involucionarse. Se va trasladando a las células linfoides periféricas que deberían de producir una protección homeostática, pero también va exponiéndose la exposición medioambiental. Y encima, si la persona no tiene baja exposición al sol, pues entonces tendrá una vitamina D, que es una hidroxivitamina D, D3, ¿verdad? Poco activa, que es protectora. Porque las células, la vitamina D está implicada en la modificación y en la protección de células T, helper. Muy bien. Entonces, las células T reactivas producen, estas autorreactivas, producen citoquinas. Y aquí comienza lo más difícil. Aquí se produce interferón gamma, interleuquina 17 y hay otras más, ¿verdad? Hay otras. Factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos. Estas células son parte de la adaptación positiva o negativa que va a tener el sistema nervioso central. Aquí aparecen otras células con otros tipos de fenotípicos de células T helper 1, 17, la célula T helper 2, ¿verdad? Algunas de esas son más agresivas y otras son menos. Entonces, después viene el papel de las B en la fisiopatología, ¿verdad? Que va aumentando con respecto al tiempo.
Estas células B son las que producen las bandas oligoclonales, que son residuos de clones del tipo de inmunoglobulina G, que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo y que tienen una generación intratecal. No deben de estar en sangre, no debe haber una sola célula, no debe de haber ningún producto de degradación de la mielina, ni bandas oligoclonales. Son trazos, residuos de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo. No debe de haber. Mientras más haya, es característico de que esa enfermedad va a ser más progresiva. A ver, me voy a detener por aquí. Ya llevamos exactamente 3 minutos y lo que quería, pues, detenerme por acá para continuar en una segunda sesión, ¿verdad? Pero me voy a detener acá, hasta el cambio de la fisiopatología de las células, cómo se convierten de T a B. Nos queda todavía un tramo fisiopatológico y aquí me hubiera querido quedar ahora, pero no llego. Me voy a quedar acá. Bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario. Yo quería saber, doctor, todo este proceso de fisiopatología que nos ha explicado, más o menos cuánto es el periodo, como el periodo de ventana o de incubación que sucede para que se presenten los síntomas. Muy Porque usted está hablando que la célula tímica, y si el timo desaparece, quiere decir que desde niño ya viene marcado para que esas células tímicas lleguen a afectar a nivel de ganglio y se genere todo este proceso. No sé si he entendido bien. Sí, así es, Angélica. Los pacientes desarrollan enfermedad del beso, de virus de Epstein-Barr, a cualquier etapa. Es una enfermedad que tiene características enzimáticas, pero sobre todo aparición de ganglios con odinofagia. El pico de la mononucleosis infecciosa, que es la que está producida por el virus de Epstein-Barr, es una enfermedad del escolar, cuando ya está en clases, cuando ya tiene más comunicación entre personas. Y de ahí aparece lentamente esa desregulación. ¿Cuánto puede tardar? Pues décadas hasta que las células autorreactivas se van consolidando en el sistema linfoide. Lo que sí sabemos es que si el pico de enfermedad de la mononucleosis infecciosa anda por los 10 años, 20, 25 años es el inicio aproximadamente de la esclerosis múltiple en promedio. Ahí hay 10 años. 10 años de latencia entre la infección y la esclerosis múltiple. Entonces, doctor, obligadamente tiene que haber infección con el virus de Epstein-Barr, porque casi no hacemos diagnóstico de la enfermedad del beso, porque como no en todos es tan clínica, no es tan así, ¿verdad? Son raros los que llegan con las adenopatías, con la faringoamigdalitis, entonces pasan mucho subclínicos. Entonces, pero la pregunta es necesario obligadamente que haya infección con virus de Epstein-Barr? No, a veces los pacientes no tienen. Por ejemplo, tengo una paciente acá que quería mostrarles. Un paciente que tengo en este archivo, tiene esclerosis múltiple. Ahora se ha convertido en secundariamente progresiva. Y esta paciente tiene una lesión aquí. Aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra. Tiene que tener la característica de no sobrepasar un cuerpo vertebral. Tiene 4 ahí. Estas están tomadas lamentablemente se me fue el flash y no se me viendo esas imágenes. Esta paciente no tiene infección por virus de Epstein-Barr. No es obesa. Esta paciente no fuma tampoco. Es
mayor, no fuma, vive aquí en el país, toda la vida ha vivido aquí y tiene esclerosis múltiple recurrente remitente severa y ahora está parapléjica en silla de ruedas, está con una forma que se llama secundariamente progresiva. Eso era otra duda. ¿De qué depende que sea primariamente progresiva o secundariamente progresiva? ¿Cómo se clasifica eso? La primariamente progresiva significa de que desde el principio, desde que comienza la enfermedad, Progresa. los pacientes van progresando sin experimentar mejorías. Eso significa esa expresión. O sea, te va presentando aquí te tengo una pequeña, creo que esta es una clase, a ver qué. El profesor que dio clases ahora es un excelente maestro. ¿Verdad? Quiero ver, quiero que esta falla terapéutica. Y pues nos había dado unas charlas, tratamiento 18. Este fue para el 2018. Esta es una forma, ¿verdad? Esta es lo más frecuente, 85%. El paciente desarrolla aquí, por ejemplo, puede ser una neuritis óptica. Dura un tiempo y mejora, pero no queda igual, le queda una secuela. Pasa un tiempo variable y de repente una neuralgia trigémina. Pasa con las molestias y desaparece. Pero ya aumentó un poquito más. Más adelante, una mioquimia facial. Entonces, ¿saben qué es la mioquimia? La mioquimia es un movimiento de la cara como que fueran gusanos. Como si fueran gusanitas abajo del lado superior, que la gente lo confunde con los tics, dice la gente. Mire, lado superior en la boca o en... puede ser labio superior o puede ser el músculo orbicularis oculi inferior. O sea, el párpado inferior. Y la gente dice, mire, me está dando como un tic, dice la gente. Y a veces llega y se pone en neurobión. Pasa un tiempo. Se mejoró, pero ya no se recuperó. Y después de repente, otro episodio de debilidad del miembro inferior derecho. Y ahí en ese momento perdió la orina, estuvo con sonda. Y ya no quedó igual. Entonces, antes creíamos, entonces estos pacientes ves que tienen mejoría, ¿ves? Hace el tiempo, le dan esteroides por vía endovenosa y mejora, pero no queda exactamente igual. Le queda un poquito de déficit. Esto es lo más común. Esta es la recurrente remitente. Esto puede durar toda la evolución. Sin embargo, se sabe que pasados unos años, 10 años, ya no va a ser inflamatorio, se va a volver más de neurodegenerativo. Entonces, la segunda forma más común es la secundariamente progresiva. Espérame a ver si no podemos ver esto. Aquí está. Este tiene un episodio, por ejemplo, una debilidad de la pierna y se recupera. De repente presenta una vejiga neurógena. Mire, fíjese que yo siempre me dan ganas de ir al baño y voy hasta 5 veces. En el día no voy, solo voy en la noche nada más. Bueno, le vamos a hacer una urodinamia y resulta que me reportan, por ejemplo, una vejiga neurogénica, que es una vejiga que se contrae muchas veces, que se contrae mucho y al contraerse, pues la vejiga tiene un volumen grande, acumula muchos centímetros cúbicos posmisionales y el esfínter, el trígono vesical está bien apretado. Es vejiga neurogénica. De repente, después de eso, comienza a empeorar, pero ya sin tener estas remisiones y recuperaciones. Va empeorando lentamente. Por ejemplo, puede ser una pierna que en enero estaba bien, ya podía caminar, y luego por diciembre ya está usando bastón, ya tiene 4 DDS. Por aquí ya está usando andadera para enero del siguiente año. Otro empeoramiento y luego no regresa como regresa la recurrente remitente, que tiene mejoría parcial. Esta mejoría que puede tener es superior al 50%. En cambio, este paciente tiene mejorías bien residuales. Por ejemplo, la paciente que veo en este momento, que te enseñé ese expediente, la paciente durante la pandemia, en mayo del 2020,
Cuando yo, en junio del 2020, yo estaba en ese tiempo en cuidados intensivos con COVID. Esa paciente presentó una debilidad de la pierna derecha, que la tenía buena. La vi otro colega, la ingresó, le dio pulsos de metilprednisolona, pero la persona no mejoró. Se fue igual. Le hacen la resonancia magnética con contraste y no tiene ninguna lesión activa, son las mismas. Pasó 3 meses y empeorando hasta quedar en silla de ruedas, parapléjica, con vejiga neurogénica. Esta es la evolución de la secundariamente progresiva. Pero la otra, esta es, digamos, la segunda forma más frecuente, la secundariamente progresiva. Y está esta forma que es, estas son frecuentes. Y esta forma es un poco más rara, que se llama primariamente progresiva. El paciente comienza a empeorar, un nervio óptico, por ejemplo. Aquí usaba lentes, aquí usaba aumento, siempre va empañado, le duele el ojo, va progresando, se mantiene estable, luego aparece una debilidad del brazo derecho, primero entumecido, después débil, más débil todavía, luego la pierna, mejora un poquito, pero no son esas mejorías abruptas, sino que lentamente progresivo, luego la otra pierna, luego ya usa silla de ruedas al final de 1 año, 2 años, 3 años. Desde que comenzó, nunca estuvo bien ese paciente. Ese es primariamente progresivo. Entonces, estos dos grupos, este grupo de la secundariamente progresiva y este grupo de la primariamente progresiva, ahora sabemos que es esclerosis múltiple, pero tiene el enemigo o una fisiopatología perturbadora que está adentro de su sistema nervioso central, está en las meninges, no están en los linfocitos de la sangre periférica, sino que tiene un enemigo adentro. Este paciente se parece a aquella gota que te dije, que es como que tú pones una gota en una superficie inclinada de madera y esa gotita se va moviendo progresivamente, ¿verdad? Esa es la característica. Tenía esta diapositiva en un momento, pues, querían mostrarla, pero no, ya será en otra ocasión. Gracias, doctor, estuvo bien. Es esto, mira esto, mira. Esta es venas. La enfermedad comienza cerca de los lechos venosos. Y aquí se ven los linfocitos B, la mielina, la CD8, CD20, fibrina, macrófagos, y se van dispersando como que fuera una gota. Y entonces va aumentando lentamente en forma radial. Como que fuera algo que se dispersa lentamente, progresivamente. La etapa progresiva, esta es la característica de la expansión lenta de la esclerosis múltiple progresiva. Está dentro de la corteza. Ese enemigo lo tiene adentro. Al principio creíamos, yo me acuerdo cuando estudié en neurología, pensaba que la secundariamente progresiva era el producto de tantas lesiones. Así creía yo. Pero ahora se sabe que en esta revisión y la descripción, ya vengo 2 años de ver evidencia de que esos pacientes tienen el enemigo adentro, ¿verdad? Yo puse una diapositiva que es una cosa perturbadora, ¿verdad? Lenta expansión, progresiva expansión. Porque había puesto una diapositiva, lo perturbador que tienen esos pacientes, que el enemigo lo tienen adentro, ¿verdad? Por ahí lo había puesto. Bueno, pero gracias por tu pregunta. Bueno, ven que esclerosis múltiple tiene fisiopatología, pero cuando uno va entendiendo, pues poco a poco lo va comprendiendo. Los primeros encuentros con la fisiopatología de esclerosis múltiple son un poco abrumadoras. Pero, una cosa que también tenía duda también, o sea, una inquietud. Si es una enfermedad inmunológica, ¿por qué no lo manejan con inmunosupresores, sino que con esteroides? Ya sea, aquí se hacen. En el Rosales, por ejemplo, le dan acetioprina, le dan metotrexate, le dan mitosantrone por los costos, ¿verdad? Pero los pacientes, la inmunosupresión produce grandes efectos adversos y los pacientes no mejoran. O sea, quedan los pacientes depletados de toda la variedad granulocítica,
linfocítica, plaquetas, anemias, y los pacientes continúan empeorando. Por esa razón, Probablemente sea por la inmunosupresión que producen. Esta es una patología inmune de linfocitos. Tiene que tratarse los linfocitos, esas células autorreactivas. Y debe de bloquear ese mecanismo reactivo que tienen esos linfocitos. Y eso se alcanza, te cuento, cuando uno tiene un virus, cuando uno le da una infección viral, uno de los mediadores celulares más eficientes de los linfocitos T son los interferones. Entonces, desde el año 91 se sabe que la gripe, por ejemplo, produce interferón beta. Cuando se utilizó el interferón beta para tratar pacientes con esclerosis múltiple, apareció el primer tratamiento que es capaz de que los pacientes no tengan lesiones inflamatorias en la resonancia al cabo de un año. Fue la aparición de la Bonex. Ahora se sabe que el tratamiento que depleta los linfocitos T o los linfocitos B, ahora más que todo el linfocito B, se van haciendo más específicos. Entonces, esa es la estrategia que tiene mejor rendimiento terapéutico, pero no tiene importantes efectos adversos, como lo que tienen los inmunosupresores. Debido a que es una enfermedad netamente neurológica, le toca al neurólogo, no le toca al reumatólogo, porque no es una enfermedad articular. Ni el inmunólogo, ¿verdad? Ni inmunólogo, porque lo que pasa es que es una enfermedad que necesita examinar al paciente. El examen neurológico es de las 4 bases que se necesitan para manejar esta enfermedad. Conocer el examen neurológico, conocer las resonancias, conocer los exámenes paraclínicos, que son líquido-cefalorraquídeo. Entonces, netamente es neurológico, ¿verdad? Pero la situación aquí es que el médico general es el primero que tiene contacto con esos pacientes. De hecho, por ejemplo, esta paciente que acabo de mostrar ahí con ese expediente, su primer contacto fue con un médico amigo general, ¿verdad? Fue el primero. Pero ese doctor le dijo, mire, usted le duele porque tenía un dolor de espalda. Ella debutó con un dolor de espalda. Le tomaron una resonancia y tenía una hernia extruida ahí, L5S1. Pero tenía el problema de la vejiga, coincidió con la vejiga. Entonces el colega, el médico general, el amigo que lo veía, le dijo, mire, yo veo raro que tenga un dolor radicular, que tiene, ¿verdad? La CG positivo, pero que también esté comprometida la vejiga, si la vejiga está en otro lado. Entonces yo diría que mejor visite a un neurólogo. Entonces equivocadamente ella buscó un neurocirujano que la operó. No digo yo que no sea malo ir a los neurocirujanos, pero esta es una enfermedad que no corresponde a la especialidad de neurocirugía. Corresponde a una enfermedad parte de las enfermedades neurológicas. Entonces, pues eso hizo que se retrasara y ya vino ella con una escala avanzada. Y eso que el médico general fue bien visionario de pensar que lo tenía que ver el neurólogo. Sí. Porque muchos médicos generales probablemente lo van a ver, lo van a medicar y no van a ver más allá del síntoma, pues, como usted decía, al inicio puede ser que anden rebotando por allá y les llegan ya cuando están más afectados. No sé, yo me imagino. Sí, entonces, por eso te digo, los síntomas de alarma son ojo, equilibrio y médula espinal. Cuando uno ve un paciente con debilidad indolora, y si es joven, eso se oye esclerosis múltiple, aunque solo sea un episodio. Cuando es un episodio se llama CIS, Clinical Isolate Syndrome, síndrome clínico aislado. Me hace una observación de que el audio del video no se oía. Entonces, son 6 minutos, lo voy a... Se oía, pero no se entendía, doctor. No se entendía, no era claro. No se entendía, ¿verdad? Ajá. No se entendía, claro. Por las imágenes, pues yo he tratado de traducirle un poco. Voy a tratar de poner un video mejor en español con una... bueno, quería preguntarles. En la mañana yo presenté lo de la doctora Saladino, pero con un parlante especial. ¿Lo pudieron oír?
Yo lo oí, pero también con no tan claro, doctor. Se No oía, tan pero claro ajá, bueno, había mañana se va a postear mañana ahí para que lo puedan ver mejor. Ya hablando en directo, a veces puede ser mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a quedar hasta acá. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay unas conferencias del Congreso de Medicina Interna de Diabetes, que creo que les puede interesar también bastante. Pues que me gustaría también oír y ver, porque no he visto yo esas conferencias, y pues si quieren acompañarme, les voy a mandar una invitación para que puedan ver las conferencias de diabetes 2022 dadas en el Congreso Nacional de Medicina Interna de este año. Esto, pues, podría ser mañana. Mañana como esta hora. Si están interesados, pues, en oír diabetes, pues, que es una cosa que es mucho más frecuente que esclerosis múltiple y más conocido, ¿verdad? También, pues, es importante saber. Yo les voy a mandar el vínculo cuando ya vaya a comenzar. Voy a poner un parlante para que se pueda oír mejor. Sí, gracias, doctor. Yo Bueno, soy si no- diabética. Me cómo no. interesa. Sí, Sí, está bien. Sí, gracias. dicen que han habido muchos avances, sí. Y creo que es También, bueno estar lo también más en la actualizado. mañana, usted hizo un comentario sobre que si nos interesaría de que en el Congreso de Neurología se tratara sobre la neurodegeneración por el envejecimiento. No sé si le Sí, entendí dice mal. en comentarios si a ustedes les interesaría cómo prevenir el deterioro cognitivo en la etapa ya arriba de los 60 años, ¿verdad? ¿Y qué tipo de práctica de restauración neurológica podría ser útil para estar lo más eficientemente cognitivamente estables a esa edad? Entonces, pues, se lo voy a proponer. Sí, sí, sería bueno, doctor. Sí, si tienen tiempo, un correo me viene bien porque yo acumulo los correos y se los envío a los directivos, ¿verdad? Del Congreso para que lo tomen en cuenta. Muy bien, sin más, pues les agradezco su atención. Nos veremos si quieren mañana con diabetes. Ok, Hasta doctor, pronto. gracias. Gracias, Hasta doctor. pronto. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias.